Que Dios los bendiga mucho, amigos y hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Quisiera compartir un par de versículos del libro del profeta Isaías, un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Voy a leer primeramente Isaías capítulo 1, versículo 5, y después vamos a leer otros dos pasajes más sobre este mismo capítulo, ¿no? Dice así la palabra del Señor, Isaías 1:5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Amén. Mire, este parece un pasaje un poco fuerte. De hecho lo es, ¿no? Porque la palabra del Señor no se anda con rodeos, sino que nos dice las cosas claramente para que nosotros podamos comprenderlas, tomar conciencia y tomar decisiones por el Señor, ¿no? Acá la palabra del Señor dice que toda cabeza está enferma, ¿no? Acá nos está hablando de los pensamientos. Nosotros los seres humanos, cuando no le damos lugar al Espíritu de Dios, a la presencia de Cristo real en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, una de las áreas más importantes de nuestra vida es el intelecto, o sea, la mente, la cabeza, como dice acá, dice, toda cabeza está enferma, ¿no? ¿Y por qué estaría enferma la cabeza? Bueno, entendemos bíblicamente que el hombre es un ser caído, ¿sí? Heredamos el pecado de nuestros primeros padres que desobedecieron en el huerto del Edén, y la inclinación constante de todo ser humano, cuando hablamos de todo ser humano estamos hablando primeramente de mí y también de usted y de toda persona, es desviarse de la voluntad de Dios, no hacer las cosas bien, ¿no? Entonces esto de que toda cabeza está enferma nos está diciendo que los pensamientos, cuando no son alineados a los pensamientos de Cristo, cuando no son llevados, como dice la misma Escritura, en obediencia a Cristo, se empiezan a torcer, o cabe la posibilidad de que nuestra mente, nuestra forma de interpretar las cosas, nuestra forma de razonar no sea la correcta, que empecemos a razonar, a meditar, a analizar las cosas de una manera equivocada, porque no está siendo guiado conforme a lo que Dios manda, a lo que el Señor dicta en su palabra, en sus mandamientos, y que el Espíritu Santo es el único que puede encauzar nuestros pensamientos, nuestra mente hacia la luz, hacia lo recto, hacia lo verdadero, ¿no? Entonces, cuando Cristo no está gobernando en esta área de nuestra vida, que son los pensamientos, podemos decir que hay una cabeza enferma, ¿no? Enferma, tal vez no necesariamente desde el punto de vista médico, ¿no? Desde la psiquiatría, pero sí enferma desde un punto de vista espiritual, ¿sí? Entonces acá el profeta Isaías, que veía que en la nación de Israel había grandes problemas, había grandes dificultades a nivel nación, se está refiriendo que toda cabeza, o sea, cada miembro de esa sociedad estaba teniendo pensamientos enfermos, una cabeza enferma, o sea, pensamientos que no se alineaban al pensamiento santo, puro, correcto, sabio, del Dios de Israel, que es nuestro Dios también, ¿no? Nosotros ahora tenemos al Señor Jesucristo, el Mesías que Él prometió, ¿no? Entonces, vemos cabezas que no piensan conforme a la lógica de Dios, conforme a los principios divinos, ¿se da cuenta? Y vemos acá que dice que todo corazón está doliente, ¿no? El corazón, podemos encontrar varias definiciones de la palabra corazón en el contexto bíblico, pero podemos hablar de nuestro hombre interior, podemos hablar también de nuestras emociones, ¿no? Si decimos que toda cabeza está enferma, estamos hablando de la parte intelectual, ¿no? Del conocimiento. Acá cuando hablamos del corazón podemos hablar de los sentimientos, de los afectos, podemos hablar de las emociones, ¿sí?
Entonces, si toda cabeza está enferma, que razona mal, que no razona conforme a como Dios quiere que razonemos, el mismo corazón, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, nuestra emocionalidad también se va a ver afectada. Por eso dice que son corazones dolientes, o sea, personas que tenían pensamientos digamos, iluminados por Dios y al mismo tiempo corazones dolientes, o sea, personas que estaban sufriendo, personas que estaban angustiados, personas con tristeza, personas con tal vez depresión, con angustia, con rencores, muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque sus cabezas no estaban alineadas con el Señor y su corazón, por ende, tampoco estaba gozoso, contento, ni alineado con las cosas del Señor, ¿no? Y este mismo versículo 5, ¿no?, empieza diciendo: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Y acá parece fuerte, pero en realidad meditemos un poco en esta palabra, ¿no? Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, que no tolera el pecado, nuestro Dios, y no va a aceptar por ningún motivo el pecado en ninguna persona individual, ni en su pueblo tampoco. Por eso Dios, a quien ama, disciplina, y a quien ama castiga también. Y pregunta: ¿todavía os rebelaréis, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Si hay una cabeza que está enferma y un corazón que está sufriendo, que está doliendo, el Señor ve eso y ve que esa persona se está desviando cada vez más y que sus pensamientos cada vez son más oscuros y que sus emociones están cada vez más afectadas negativamente. Entonces el Señor dice: ¿queréis ser castigados todavía, ¿no? ¿Aún os rebelaréis? Parece como que hubiera acá una demanda de parte de Dios encima del mal que ya estaban sufriendo estas personas que tenían la cabeza enferma y el corazón doliente. Pero tenemos que entender bien la personalidad del Señor, porque dice que Dios realmente ha amado a su pueblo con amor eterno, ¿no? Con amor eterno, con amor incondicional. Ha hecho pacto con Israel, que es la niña de sus ojos, pero como Dios ama verdaderamente, profundamente, al ver estas desviaciones de la cabeza, del corazón, tiene que hacer algo, porque es un padre amoroso que se preocupa por sus hijos, ¿no? Entonces, esta perspectiva de castigo se proyectaba sobre ellos en tanto y en cuanto no hubiera un cambio de actitud. Pero, ¿qué pasa? Vemos más adelante, mismo en este capítulo 1 de Isaías, algo maravilloso, ¿no? Ante esta situación de pensamientos equivocados, de mente enferma, de corazones que sufren, con corazones dolientes, ¿no? Usted imagínese que cada vida es un mundo, cada familia es un mundo y hay muchos corazones dolientes, ¿sí? Vivimos en una sociedad que, por causa de apartarse de los principios que dispuso nuestro Dios para que vivamos rectamente, sanamente, bueno, vemos cada vez más jóvenes con depresión, cada vez más niños con depresión, vemos personas que han tenido que afrontar en su vida situaciones muy complicadas, muy difíciles. Hay muchas personas con el corazón dolido, muchas personas con sufrimiento real, ¿no? Sin embargo, el Señor pregunta, ¿no? Dice: ¿queréis ser castigados aún? O sea, ¿queréis seguir en un camino, digamos, que va aún en un mayor descenso todavía? ¿Queréis ir metiéndose cada vez más en una oscuridad más y más profunda? Y Dios no quiere eso para el ser humano. El Señor no quiere que el impío se autodestruya, que el hombre se termine dañando a sí mismo. Entonces,
En este mismo capítulo, después de ver este panorama un poco desolador, pero realista, de lo que vive el hombre, lo que vive la mujer hoy en día, hay una promesa de Dios que es maravillosa. Dice acá mismo, fíjese, vamos a leer el versículo 18 y 19 de este mismo capítulo, ¿no? Un poquito más adelante, dice el Señor en el 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mire qué hermosa palabra. O sea, la palabra de Dios no nos deja solamente con el panorama oscuro, tétrico, desgarradoramente realista de lo que está viviendo la sociedad hoy en día, de lo que viven muchas personas actualmente, de mentes enfermas, de corazones dolientes, aún aquellos que parecen estar muy felices, aún aquellos que parece que lo tienen todos, están en esta condición oscura, sombría desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, dice el Señor, dice Jehová, dice: venid luego y estemos a cuenta, ¿no? O sea, como diciendo, vuélvanse a mí y yo voy a empezar a arreglar todas las cosas en esa mente y en ese corazón para que vuelva el gozo, para que vuelva la felicidad, para tener una vida realmente de bendición, ¿no? Dice: si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuánto haya errado el hombre, no importa cuánto se haya equivocado una mujer, no importa cuán oscura sea la vida de una persona, cuán enferma haya llegado a estar su mente o cuán doliente puede estar un corazón, Dios quiere restaurar. Dios es un Dios de sanidad. Dios restaura vidas, Dios restaura familias, Dios es luz y Dios es amor. Entonces acá dice que no hay pecado, por muy rojo que sea, que no pueda ser emblanquecido por el obrar de Dios. Por eso hay que creer en el Señor Jesucristo, porque Él vino para salvar al pecador. Él vino para darle vida eterna a todo aquel que en Él cree. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No importa el pasado oscuro y doliente. Todo es hecho nuevo para aquel que realmente pone toda su vida en las manos del Señor, ¿no? Entonces acá vemos en estos versículos 18 y 19 el obrar de Dios. El obrar de Dios para aquella oveja descarriada que erró el camino, para aquel que se rebeló contra Dios, para aquel que anduvo tal vez en malas decisiones, ¿no? Dice en el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, en su primera carta, dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo no es una influencia, no es un concepto abstracto, ¿sí? Sino que el diablo es un ser real, con voluntad, con inteligencia, con poder, pero que está sujeto a la voluntad de Dios, ¿sí? El diablo tiene los días contados, ha sido vencido en la cruz del Calvario, pero el diablo ha hecho su obra, ha hecho su trabajo en muchas mentes enfermas y en muchos corazones dolidos. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, apareció para esto. ¿Para qué? Para deshacer el trabajo del diablo, la obra del diablo. No importa lo que haya hecho en tal o cual vida. Jesús tiene poder para hacerlo de vuelta, para hacerlo nueva criatura, ¿no? En el profeta Jeremías vemos que Dios es comparado con un alfarero que está haciendo una vasija de barro en sus manos. Esa vasija se daña, se estropea y decide hacerla de nuevo y darle nueva forma. Esa es la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Y esa obra se realiza y se completa en la medida que nosotros nos dispongamos a que Él pueda realizarla de forma completa, ¿no?
Dice en el Salmo 147, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, ¿hay corazones dolientes? Bueno, el Señor sana a los quebrantados de corazón. Mire qué hermoso, ¿no? Esta es la obra de nuestro Dios. Nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo de poder, y vivimos en un mundo donde las tinieblas avanzan, donde hay cada vez más confusión, donde el hombre se aleja cada vez más de la verdad de Dios, pero la verdad de Dios permanece inmóvil. La verdad de Dios sigue siendo proclamada, sigue siendo predicada, y el poder del Espíritu Santo sigue obrando en aquellos que realmente le dicen sí a Dios y que quieren que su mente sea sana, que su corazón sea consolado, restaurado, y Él hace la obra. Él hace la obra en todo aquel que se acerca. Jesús dice, todo el que a mí viene, no le echo fuera. Dios no hace acepción de personas. Así que si hay alguien con el corazón doliente, o si hay alguien que siente que sus pensamientos no están con claridad como deberían ser, acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Y si tal vez, hermano o hermana, que conoces la palabra de Dios y que el Señor hizo algo en tu vida, estamos rodeados de personas con corazones dolientes y con pensamientos confusos, hablemosle de Cristo. Presentémosles al verdadero Jesús de la Biblia, aquel que sana, que restaura vidas y que da luz en medio de la oscuridad. Amén. Bueno, que la paz del Señor esté con ustedes y que Dios los bendiga ricamente.